Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que están aquí por acompañarnos en este nuevo jueves de diálogo de escritura y también a las personas que lo vean no en directo, pero sí en diferido, lo pueden ver desde sus casas. Pero es fundamental, sobre todo, agradecer a quienes están aquí, agradecerle siempre a nuestra TEA, ahora que no me escuchan, porque ya algún profe de lengua que de los que tengo alrededor, en privado, no aquí, me explicará esa manía de que ahora sea TEA y no el TEA. Entonces yo he decidido que es la TEA, que es una preciosa madera y es casi ignífuga y es mucho más acogedora que este espacio así blanco y negro. El diálogo de hoy va a ser distinto. Primero porque yo voy a estar calladita, pero fundamentalmente va a ser distinto porque no se trata de una obra de ficción, sino que, como saben ustedes, porque por eso han venido, se trata de una obra de realidad, se trata de un ensayo, de un estudio sobre la clase trabajadora en Santa Cruz de Tenerife en un momento concreto, que es el lapso entre 1898 y 1923. En ese sentido, es una excepción dentro de estos diálogos de escritura. Les presento a las personas que tengo a mi izquierda y ya pasan a ser ellas las que llevan la conversación, porque son el autor y especialistas en historia, en clase trabajadora, en movimientos de barrios, etc. La primera persona que tengo a mi izquierda es José Antonio Ramos Arteaga, que hoy, haciendo también una excepción, va a ser nombrado por mí como hermano, eso siempre, pero además como, no diré líder, que debería, como miembro, como activista de la Comisión de Defensa del Barrio del Toscal. Activista desde que estaba en pañales, y creo que no hay nadie del Toscal que no lo conozca, porque es prácticamente imposible. A su izquierda está el autor de este interesantísimo estudio, que es Raico Rodríguez Trujillo, y que luego, ya ustedes probablemente lo conocen, algunas de las personas que están aquí, pero luego él mismo nos va a hablar de este estudio y de las implicaciones que tiene también sobre la actualidad. Y a su izquierda, a su vez, está don José Manuel Rodríguez Acevedo, que es doctor en Historia y defendió una tesis sobre el caciquismo y la cuestión agraria en Tenerife en entre 1890 y 1931, justo antes de la Segunda República. También tendrá seguramente su tesis muchas connotaciones que permanecen en la actualidad. Por lo pronto, la primera palabra, esa de caciquismo, que parece que es algo del pasado y los que vivimos aquí sabemos que no, que está en el presente. Y por último, en la ultraizquierda está don Víctor Martín Martín, que es doctor en Geografía e Historia, en Geografía, y profesor titular de la Universidad de La Laguna. Así que yo creo que mejor compañía y mejores voces para presentar este estudio, imposible. Ya les doy la voz a ellos. Muchas gracias, Raico, por haber hecho este trabajo y por habernos propuesto que lo trajéramos aquí. Empiezo yo porque soy el que menos tiene que decir en la sala, pero sí quiero empezar con lo del TEA que preguntaba antes Izaskun, porque no hay que dejar a la gente en la ignorancia. Yo soy partidario de la TEA porque es lo que mejor arde y es parte de lo que merece en ocasiones este edificio. Pero independientemente de eso, voy a contar un poco cómo ha sido la trayectoria de por qué estamos aquí o por qué estoy yo aquí en representación, no solo de la Comisión de Defensa del Barrio del Toscal, sino también de la asociación, colectivo, yo lo quiero llamar más bien Frente Cívico de Toscal de Tribulaciones, que es al que pertenezco junto con la Comisión de Defensa del Barrio del Toscal. Hace muchos meses Raico envió un correo a algunas asociaciones vecinales
comentando un poco el contenido del libro y el interés en presentar el libro. Creo que fuimos la única asociación que contestó, la única asociación que contestó, y yo creo que tocó a una buena puerta, porque no sé si hay aquí personas de otros movimientos vecinales, pero como saben, el gobierno municipal, no solo de Santa Cruz, sino de otros municipios de esta isla y de otras islas, tienen la tendencia a poner en movimientos vecinales apaniaguados, o estómagos agradecidos por otro nombre, que por supuesto mantienen una actitud de sumisión y de servilismo con respecto a las políticas municipales. Un libro que se titula La clase obrera en Santa Cruz de Tenerife, en un periodo tan importante para el crecimiento de la ciudad como fue el periodo que estudia Raico, y además en el que aparecen elementos de una crítica, y es muy recomendable en ese sentido el libro, una crítica brutal a las condiciones materiales, pero también a las condiciones humanas de dignidad básica en la que vivía gran parte de la población santacrucera, con algunos nombres muy importantes, con algunas compañías que en parte fueron las que crearon esta riqueza para pocos en esta ciudad. Pues seguramente algunas asociaciones ni le prestarían atención, pero muchas encontrarían que el contenido era incómodo para una presentación. Y una de las pocas asociaciones que se puede permitir el lujo de hacer lo que le da la gana en esta ciudad es la del Toscal, porque siempre lo hemos hecho. Ustedes saben que el Toscal es una república independiente. A veces, de vez en cuando, nos cruzamos con el resto de los santacruceros cuando pasamos la calle del Pilar, pero en realidad somos una célula independiente en Santa Cruz. Es más, somos el verdadero Santa Cruz, todo lo demás es Monticulebra. Pero éramos los únicos capaces de coger el libro de Raico y defenderlo. Luego nos envió un vídeo, nos encantó el contenido, y a partir de ahí empezó pues un reguero de intentos de organizar el acto, porque fundamentalmente las distintas fluctuaciones de la pandemia, de los estados de alarma en esta ciudad, nos llevó a tener una alerta 3, una alerta 1, una alerta 2, encontrábamos sitios, buscamos en la universidad también un sitio, pero queríamos que fuera un sitio cerca del barrio, que pudiera venir también la gente del barrio, y entonces se nos ocurrió la idea precisamente de la única trinchera cultural que hay en esta ciudad, que es la librería de mujeres, que aparte de una librería es un proyecto combativo que hay que apoyar. Y claro, Izaskun, por supuesto, se ofreció precisamente a la presentación del libro, pero con las condiciones, en la librería solo cabían 4. Y bueno, pues decidimos pues aprovechar la posibilidad que tiene la librería de mujeres de presentación del libro para hacerlo aquí, en el TEA. TEA que, por si no lo saben, por eso les decía, yo tengo una relación muy ambivalente con el TEA. A veces he llevado algún que otro proyecto aquí, pero en realidad el TEA como edificio es una representación también de este poder omnímodo que tiene esta burguesía constructora de la isla. Debajo de este edificio existía unas infraviviendas, lo que se llamaba, era un antiguo barrio, estamos exactamente además por debajo de la calle del Goro, se llamaba la calle del Goro, y que terminó convirtiéndose precisamente en una zona lumpen, y que fue víctima de la gentrificación, uno de los primeros grandes movimientos de gentrificación urbana contra las poblaciones humildes en los años 80-90, fue precisamente el espacio que ahora mismo ocupamos tan lujoso, ¿no? Por eso les digo que tengo una relación muy ambivalente con este espacio. Pero ¿por qué tienen que leer el libro? Que es para lo que yo vengo. Ahora viene la parte del marketing. Y luego ya le dejo la cosa sesuda allí a mis compañeros de historia que saben más. Yo soy de filología, así que lo mío es el marketing y publicidad. Bueno, porque hay una cosa muy importante que se llama la memoria. Ya sé que es un tópico, y la memoria en muchas ocasiones es muy desmemoriada. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos en Santa Cruz de Tenerife de memoria, habitualmente hablamos pues, de grandes estelas que se ponen en las calles para recordatorio de cosas, estelas que no son otra cosa que una lápida para sepultar los últimos restos, las ruinas de esa memoria, o se habla de prohombres, o en algunas ocasiones de promujeres, pocas por supuesto, y mucho menos no hablemos de prodisidentes sexuales, que eso no existen en el pasado de Santa Cruz.
pero se sacan determinados elementos, determinados músicos, determinadas personas, determinados próceres, determinados políticos que hicieron alguna que otra medida que los llevó pues sencillamente a una gloria local, pero realmente Santa Cruz tiene una amnesia muy profunda. Tiene una amnesia muy profunda y eso lo sabemos mucho en el barrio del Toscal, que por cierto agradezco a Raico que precisamente le haya dado cierto protagonismo al Toscal. Estoy medio enfadado porque también le dio protagonismo al barrio Duji, que es el barrio enemigo, pero en fin, eso ya lo discutimos en privado. Pero al Toscal le dio un protagonismo importante y saca a la luz cosas que nuestra comisión lleva muchos años, por las que llevan muchos años luchando. Recuerden que fue nuestra asociación, el Toscal, la que logró sacar adelante el bien de interés cultural que es nuestro barrio. La única que ha ofrecido posibilidades de renovación y de dinamización del barrio frente a toda una cohorte de especuladores, tanto privados como públicos, que intentan desmontar y desmantelar el barrio. Por eso, cuando empecé a leer el libro de Raico, me empecé a emocionar porque algunas de las cosas las he conocido en vivo y en directo. Por ejemplo, las ciudadelas y los pasajes. De pequeño jugaba con muchísimos amigos que vivían en Ciudadelas, en la calle San Martín, en la calle San Antonio, el pasaje de la calle Santiago. Es decir, este mundo del que él hablaba, de estas condiciones materiales de habitabilidad de estos edificios, que ahora mismo efectivamente podríamos considerarlos pintorescos, pero en la época, y para nosotros, para la asociación, eran pintorescos. Sin embargo, para la época que está reflejando Raico, me quedé sorprendidísimo por las pésimas condiciones de salubridad, por el hacinamiento y, por supuesto, por la extorsión de los que alquilaban y fabricaban ese tipo de infraviviendas. Y vivían a costa, precisamente, de alquilar esos inhabitables lugares. Pero luego, entrando, yo pensé que se iba a limitar precisamente a la vivienda, pero también habla de las condiciones del hambre y de la enfermedad, porque esos trabajadores y esas trabajadoras pasaban hambre. Luego me entero, porque claro, ustedes saben que cuando la gente vive en un sitio, piensa que el ADN es de ese sitio y no hay nadie. No, el barrio del Toscal tiene un importante aporte a principios del siglo XX de gente de fuera, lo que confirma que somos un barrio muy heterogéneo y muy híbrido en sus orígenes. Pero también las condiciones de la sanidad, de la educación y sobre todo esa semifeudalidad en la que viven muchos de los obreros y trabajadores y jornaleras, incluyendo a las tabacaleras que conformaron la población del barrio del Toscal. Y fue muy emocionante ver cómo a través de, fíjense, de datos, porque en general lo que estamos viendo en muchas ocasiones son cuestiones cuantitativas. Los niños que murieron en el año 1917, el tanto por ciento de la población que entró, pero para alguien que vive en el Toscal, esos datos tienen una literatura detrás, una literatura fundamentalmente vinculada a la vivencia. Y por eso es muy importante el libro que estamos presentando esta noche. Y sobre todo, ya les digo, porque nos retoma o nos conecta con las condiciones de explotación que sobreviven. Izaskun lo decía al principio cuando hablaba del libro de José Manuel sobre caciquismo. Caciquismo no es una cosa de películas de cuéntame. Caciquismo es, ahora se ha, por supuesto, sufrido una pequeña metamorfosis y se ha tuneado, pero caciquismo son las prácticas habituales tanto en la cultura como en la política, como en las relaciones sociales, como en los medios de comunicación que siguen existiendo en este municipio y que no se diferencian mucho de lo que cuenta Raico en su libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Raico para estar aquí comentando algunas cosas sobre la temática del libro que presenta hoy. Y también me alegra un montón estar con
con personas, como ahora se está de moda esa palabra, ¿no? Resilientes, ¿no? Es decir, como personas que con proyectos muy difíciles en la sociedad que nos ha tocado vivir, siguen luchando porque creen que esto no está bien como está y hay que transformarlo, ¿no? Tanto la librería como el caso de Pepe, que acaba de señalar ahora, lo que han conseguido en el barrio del Toscal, el caso de Raico, que reaparece con un libro que yo creo que más vale tarde que nunca, pero que fue escrito en su día y que ahora tiene más, si cabe, más realidad que aquellos años que se investigó. O el caso también de José Manuel, que es una tesis que para Canarias Occidentales, junto con otras que están publicadas ya en el caso del Hierro, el caso de la isla de La Gomera, nos aclaran bastante sobre esa problemática que significa el caciquismo y todo lo que conlleva alrededor de esa conformación, que no es una idea simplemente política, sino que es una idea económica y es una idea también de relación social. Entonces, bueno, pues la verdad que encantado de estar aquí y estar también con ustedes, ¿no? Mi misión aquí es, tal como lo hablamos, es contextualizar Canarias en el contexto del mundo, ¿no? Porque a veces parece que estas cosas son aparentemente locales, pero lo que nosotros estamos viviendo aquí forma parte también de la globalización. Y Canarias desde finales del siglo XIX, ya lo era con anterioridad, pero sobre todo desde finales del siglo XIX, que es el momento en que Raico empieza su investigación, entra ya en un mundo globalizado, entra en un mundo ya donde el comercio mundial, que ya traíamos de atrás con otros tipos de agricultura de exportación, pero conoce una expansión como nunca antes se había dado. Y el crecimiento de las ciudades, porque Santa Cruz realmente era un pueblo grande, comienza con la construcción del puerto y la expansión que tiene lugar después con la economía, sobre todo inglesa, pero también alemana, francesa, etcétera, con los intereses que tenían en Canarias. Hoy no ha cambiado mucho la situación. Entonces, nosotros cuando empezamos como grupo de investigación a ver esas realidades, nos dimos cuenta que hay algunos términos teóricos que nos podían ayudar a comprender Canarias, pero al mismo tiempo nos ayudaban a comprender el mundo en el que estamos viviendo. En ese marco, parece que estas pequeñas islas no significan nada. Parece que no significan nada. Pero ustedes piensen que ahora mismo en la actualidad, antes del COVID, Canarias tenía un Producto Interior Bruto más alto que la mayoría de los países del África Occidental. Y que Canarias, si sumamos los turistas extranjeros que nos visitan, sería la primera potencia de África entera, incluida Egipto, en la llegada de turistas internacionales. Es decir, más que Egipto, más que Marruecos, más que Sudáfrica, etcétera, etcétera. O sea, hay más turistas internacionales en Canarias que en esos países. Si seríamos como, por decirlo así, la primera potencia de África en turismo internacional. Es decir, aquí hay un gran negocio que se ha vehiculado a lo largo de los años, a partir de los años 60 y 70, y que marca a Canarias como un emporio turístico de nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a ver que había cosas que no encajaban realmente con esta cosa que nosotros pertenecemos, que es la Unión Europea, o con los países, digamos, de Occidente. Y ahí empezamos a ver algunas cuestiones de lo que es el atraso del Estado español y el atraso de Canarias en concreto, ¿no? Y a partir de 2005, 2006, bueno, ya José Manuel había empezado antes a investigar también sobre esos temas, pues empezamos a ver la posibilidad de investigar esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es, en definitiva, de esto hablará mejor José Manuel, de ese proceso, ¿no?, de investigación? En definitiva, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, este mundo que nos ha tocado vivir aquí en Canarias? Bueno, pues, para que vean ustedes y situarnos, digamos, geográficamente, ya que yo provengo de esa disciplina, ¿no? En el mundo contemporáneo, cuando se inicia el mundo contemporáneo, pues todos hemos estudiado, los que hayan podido estar en el bachillerato, que con la Revolución Francesa se inicia el proceso contemporáneo del mundo, ¿no? Es decir, es la transición del feudalismo al capitalismo. Pues bien, ¿qué pasó? Que en muchos países iniciaron esa transición hacia el capitalismo, derrotando el feudalismo. La Revolución Francesa le cortó la cabeza al rey. Y un siglo antes, el del Reino Unido también había perdido la cabeza. Y esos países empezaron a transitar hacia un desarrollo capitalista, ¿vale? En Estados Unidos, que es un pueblo que ahora domina el mundo, pero pocas veces se reconoce que Estados Unidos hizo dos guerras para poder llegar a la situación en la que está hoy. Primero hizo una guerra anticolonial contra el imperialismo inglés y después hizo una guerra civil contra el esclavismo de los estados del sur. Y eso fue lo que abrió a Estados Unidos a un desarrollo del capitalismo que luego se transformó en imperialismo con el paso de los años, evidentemente.
Entonces, podemos categorizar que en el mundo hay una serie de países que han transitado al capitalismo plenamente y se han transformado en países imperialistas, muchos de ellos, Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos y poco más. Y después tenemos el caso híbrido de España. De España, el Estado español inició una transición al capitalismo durante el siglo XIX, pero no llegó a culminar esa transición al capitalismo. Y al no culminarla, ¿qué pasó? Que permanecieron cosas del modo de producción anterior, del feudalismo. Y ahí está la base del caciquismo. Ahí está la base del caciquismo, que es como cosas de un pasado donde la dominación de los señores se hacía sobre sus siervos. Y en base, algo de eso tiene que ver el tema de la definición propia del caciquismo, ¿no? Y en el caso de Canarias se une además, el Estado español es ese atraso, y en el caso de Canarias se une además el carácter colonial de la economía canaria, que es una economía totalmente dependiente del exterior. Azúcar, el vino, ya sabemos, ¿no? La cochinilla, plátano, tomate, ahora el turismo. Se une junto con ese atraso también esa dependencia exterior, de tal manera que hasta los propios gobernantes nos dicen ahora en la actualidad que prácticamente el 80% de la economía canaria está en manos de foráneas, está en manos de extranjeras, y que el turismo, que es la principal aportación, las cadenas hoteleras están en manos de todos sabemos quién, ¿no? Cadenas, además de europeas o norteamericanas, pues cadenas catalanas, baleares, etcétera, etcétera. Entonces se une esas dos cosas, ¿no? El atraso con el tema, digamos, de la dependencia exterior. Bien, en ese marco nosotros empezamos a estudiar fundamentalmente el tema de la cuestión agraria. ¿Y la cuestión agraria qué era? La cuestión agraria era que esas revoluciones burguesas, normalmente en Europa Occidental, repartían la tierra entre los siervos. Entonces en Francia lo que se hizo fue, para que la burguesía ganara, como eran poquitos, la burguesía era poquita, para poder atraerse a la masa del pueblo, les dijeron a los campesinos siervos: nosotros, si tú vienes a luchar con nosotros, vamos a darte la tierra. Y así lo hicieron, repartieron la tierra. En Inglaterra hubo un pacto, en Estados Unidos no había propiedad de la tierra, entonces lo que hicieron es llevar colonos desde Europa, de la Europa feudal, hacia Estados Unidos, y repartieron equitativamente la tierra. Pero claro, el caso de España quedó atrás porque España llevó el feudalismo a Canarias y lo llevó también a América Latina. Entonces, América Latina intentó evadirse de ese feudalismo con los procesos de independencia, pero fracasaron los procesos de independencia, de tal manera que hoy países como Brasil, como Argentina, como Perú, etcétera, etcétera, domina la gran propiedad frente a la pequeña propiedad. Y ahí es la tesis que nosotros sostenemos, es decir, la causa del atraso es que quedan revoluciones democráticas pendientes por hacer de esos pueblos que donde la reforma agraria no se llegó a realizar nunca. Fíjense ustedes que esto no es parte de la historia. Ustedes piensen que en la transición política de España se hizo reforma agraria, se aprobó leyes de reforma agraria en Andalucía y en Extremadura. Se hicieron, fracasaron, evidentemente, porque todavía el señorito andaluz sigue siendo parte de la fisonomía del Estado y conserva una clase jornalera muy importante, pero se hicieron reformas agrarias todavía en los años 80 y estuvieron vigentes. Ya han intentado eliminarlas en los últimos años, porque parece que el problema agrario no es tan importante. Pero hay una masa de jornaleros en Andalucía que pueden rozar los 300.000 jornaleros y jornaleras, y a eso se ha unido la inmigración. Se ha unido también la inmigración reciente, que España inicia sobre todo a partir del año 2000, de personas que vienen del tercer mundo y que viven en condiciones semifeudales también en el trabajo de jornaleros, pero también en la industria y en la construcción. Entonces, el carácter de España es como una especie de intermedio entre los países occidentales y los países de América Latina y de África, pero presenta también todavía hoy esos elementos, ¿no? Presenta esos elementos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en ese marco del presente, intentar buscar en la historia cuáles son esos elementos estructurales. ¿Cuáles son esos elementos estructurales? Que para nosotros son tres clarísimos, que es la gran propiedad, la pervivencia de la gran propiedad. Por ejemplo, ¿qué hicieron los grandes propietarios canarios en los años 60 cuando llegó la crisis de la agricultura del tomate y del plátano? Recalificaron su finca para dedicarla al turismo, ¿eh? Entonces, se cambia de economía, pero la base de acumulación sigue siendo la misma. Y ahí vienen todos los procesos que Pepe señalaba antes, de la corrupción de los ayuntamientos, de las instituciones públicas, etcétera, etcétera. Hay un compañero del sur que decía una cosa que era bastante relevante. Él es literato y entonces sintetiza bien algunas ideas, ¿no? Él decía: los medianeros de las fincas del Señor han pasado a trabajar de medianeros en el ayuntamiento. Para esos mismos señores,
en interés de la recalificación de sus tierras para convertirlas en turismo. Entonces eso sintetiza bien el cambio de Canarias. Sí, hemos cambiado de economía, de acuerdo, pero la base sobre la que se sustenta esa economía sigue siendo la misma anterior, la gran propiedad. La otra parte, la segunda, es las relaciones de producción, que es lo que Raico intentó estudiar para el caso urbano, que es innovador, por eso su trabajo, que es la semifeudalidad, es decir, el trato y los bajos salarios. Y el trato y los bajos salarios, si ustedes conocerán seguro a las camareras de piso en el turismo, si quieren tener referencias de lo que es el trato y los bajos salarios, y en muchos otros aspectos de la economía de las islas, ¿no? Y en tercer lugar, el fenómeno político del caciquismo. Esos serían, digamos, los tres elementos, que ya ellos hablarán más, que es el caciquismo en la esfera de la política, ¿no? Entonces, ahí sobre eso hemos intentado encuadrar Canarias en el marco del mundo en el que estamos viviendo, para saber que estas pequeñas islas son algo más y tienen mucho que decir, por lo menos en el contexto geopolítico de lo que es el noroeste de África. Y lo hemos vivido estos meses con el tema de la inmigración. Hemos visto claramente hasta qué punto estamos vinculados, nos hemos ido vinculando más al continente más cercano. Y la geopolítica en los próximos años va a ser un elemento de referencia para nosotros. Nos vamos a activar sí o sí, ¿no? Entonces, ese es el marco general, ¿no?, que yo quería, digamos, para contextualizar Canarias en el marco del Estado español y en el marco del mundo que nos ha tocado vivir. Es decir, que el tema del desarrollo y el subdesarrollo tiene una explicación. Es decir, ustedes comparan, por ejemplo, Brasil con Estados Unidos, ¿no? En Brasil existía esclavitud y en Estados Unidos existía esclavitud. ¿Por qué? Estados Unidos era una colonia y Brasil también era una colonia. Pero ¿por qué esa diferencia tan grande entre Brasil actualmente, que tiene unos recursos inmensos, tierras de cultivo, minerales, mano de obra, es decir, cualquier industria, tiene petróleo? ¿Por qué Brasil, digamos, la mayor parte de la población vive en un estado de pobreza latente, tanto en el campo como en la ciudad? Y Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia mundial. Entonces, esos elementos del norte y del sur tienen causas estructurales, y esas causas estructurales es la que nos ayuda a ver qué papel tenemos que hacer, ¿no? Cómo hicieron otros pueblos, aprender de otros pueblos, cómo hicieron otros pueblos para liberarse de ese atraso tan grande, ¿no? Y ahí interviene, pues, la lucha, la cultura, intervienen también las reivindicaciones, interviene también un proceso que, digamos, que para actualizarlo nos queda por hacer todavía, ¿no? Pero por lo menos tenemos ya algo más de conocimiento de cómo era esa sociedad y cómo es, y el camino que nos queda por recorrer, ¿no? Que era la función nuestra, es decir, como investigadores, como grupo de investigación, era intentar explicar este presente a través del análisis histórico, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, y ese es el marco que he querido referenciarles para que también después puedan entender lo que los compañeros van a hablar luego y, bueno, y aclarar en el caso específicamente más canario. Hola, ¿se oye? Bueno, yo también agradecer a los organizadores. Si lo llego a saber, porque yo soy de Berriedúji, si llego a saber que iba a haber uno del Toscal, no hubiese venido, pero bueno, me trancaron sin conocerlo. Nada, muchas gracias. La verdad que estoy contento. Hacía mucho tiempo que no hablaba de estos temas en público. Hacía como 10 años que no veía a Raico físicamente y el contacto pues casi lo hemos recuperado por correo hace poquito, y me sorprendió un poco que me planteara, me engatusó y me sorprendió que me planteara de participar en este acto, y pues le dije que sí, ¿no? Y la verdad que le dije, oye, mándame el libro, porque claro, yo lo había leído en su momento, porque ya hace algunos años que conocí la investigación, por supuesto, desde que se gestó y tal, pero hacía mucho tiempo que no tenía el material, y digo, pásame el libro porque tengo que releerlo antes y si voy a hablar, ¿no? Y cuando lo releí, digo, oye, pues sí que está bien. Sí que me parece una aportación que ya han pasado algunos años desde que se escribió, y sí que sigue teniendo todavía esa originalidad y esa aportación que tuvo en su momento, en el momento que la escribiste, ¿no? Yo un poco, bueno, ahondando en lo que comentaba Víctor, quería un poco también contextualizar este trabajo que Raico va a aplicar ahora, ¿no? Y que van a poder leer. Bueno, es fruto como ha dicho Víctor, del trabajo, el esfuerzo de un pequeño grupo, ¿no? de universitarios, la mayoría de la Universidad de La Laguna, que nos pusimos un poco a intentar aclarar. No estábamos muy convencidos, no estábamos muy de acuerdo con cómo se había cerrado el debate sobre el carácter de la sociedad canaria y española, ¿no? Fue un debate muy apasionante que hubo en España y en Canarias en los años 70, 80,
Y que después llegó un momento en que se cerró, se dio carpetazo, este tema ya está claro, España es un país capitalista, Canarias es un país, es una región capitalista desde mediados del siglo XIX o desde finales del siglo XIX, según quien lo dijera. El feudalismo, la semifeudalidad desaparece y todo es capitalismo, ¿no? Entonces nosotros lo que veíamos no nos cuadraba con eso y entonces nos pusimos a la tarea de intentar contribuir a clarificarlo, ¿no? No por un tema erudito, porque nunca hemos entendido la historia desde ese punto de vista, como Víctor también bien decía, ¿no? De hecho, yo creo que yo y supongo que también Raiko y Víctor, a mí la historia, no somos de esos frikis de la historia que nos gustan las las curiosidades que han pasado. Hay mucha gente que se entusiasma con la historia. Yo nunca he sido eso, yo nunca me he entusiasmado con la historia desde ese sentido, ¿no? Ha sido un compromiso con el presente, ¿no? Si estudio historia, porque si no, podríamos haber pasado del tema, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, el pasado está, lo que ya pasó, ya no tiene arreglo. La gente que sufrió lo que sufrió, que fue mucho, pues ya no se puede hacer nada, salvo pedir justicia, quizás. Pero bueno, el pasado estaba, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta de que no podíamos entender esta sociedad sin comprender ese pasado, fue cuando nos entusiasmamos por la historia, pero no por otro motivo. Siempre fue un compromiso por el presente. Y yo creo que el libro de Raiko está bastante claro en la perspectiva y con lo que ha comentado Pepe, pues ahí lo refuerza más, ¿no? Entonces nosotros empezamos a estudiar ese debate y vimos que efectivamente no nos convencía el tema de que la revolución burguesa se hubiese finalizado en el siglo XIX, ni en Canarias ni en España. Pero claro, empezamos a estudiar sobre todo el tema agrario, fue el que yo estudié, y el tema agrario era más sencillo, digamos, ¿no? O sea, también tuvo un gran trabajo, ¿no? y investigarlo. Pero yo creo que más o menos quedó, bastante claro, ¿no? Yo creo que la cuestión agraria en el campo quedó bastante, la semifeudalidad, la subsistencia de la semifeudalidad en el campo, canario y español, durante toda la etapa contemporánea quedó bastante clara, ¿no? Pero claro, ¿y qué pasa con las ciudades? Cuando el mundo era feudal, cuando estábamos en el feudalismo, siglo XIII, XIV, XV, XVI, era feudal el campo, pero también era feudal la ciudad. Las ciudades también eran feudales. Sin embargo, a veces nos quedamos un poco con la idea de que parece que las ciudades han sido siempre históricamente capitalistas, ¿no? Como que el capitalismo es lo que ha habido siempre en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay salario, ¿no? Porque se paga un salario, un dinero, a cambio de un trabajo, ¿no? Entonces parece que ese es como el capitalismo siempre es lo que ha estado ahí. Entonces, claro, esa era como una debilidad que nosotros teníamos en nuestros trabajos, ¿no? Sí, vale, el campo es semifeudal, pero la ciudad, es que la ciudad cada vez es más grande, cada vez vive más gente en las ciudades. La tesis se desmoronaba si no aclarábamos qué pasaba en las ciudades, porque si no, al final iba a acabar la gente pensando, bueno, vale, el campo era semifeudal, pero como ya es poca la gente que vive ahí, pues se ha resuelto el problema. Entonces, Raiko tuvo la valentía, la verdad, y realmente una valentía porque era arriesgado y complejo. Era arriesgado y complejo. Porque no es fácil, no es tan fácil. El tema agrario, pues, bueno, te pones a mirar los contratos y tal, ves la semiservidumbre bestial, prestaciones gratuitas que tenían que hacer los medianeros, en las casas de los terratenientes, todo tipo de abusos, el trato, lo que habla Víctor, o sea, pero las ciudades es donde estaba la debilidad de la tesis, ¿no? Porque cada vez son más importantes, cada vez más gente vive en ellas, y si no se explica ahí qué hay, no solamente para decir si es capitalista o si es semifeudal, sino comprender, ¿no? Comprender, estudiar, descender, ¿no? Descender del caballo y ponerse a mirar a lo que hay ahí, ¿no? A ver qué relaciones son las que hay ahí. Y eso es lo que hizo Raiko y claro, el tema, por supuesto, es un tema muy complejo que habrá que seguir investigando mucho, ¿no? Pero el hecho de que él lo haya puesto sobre la mesa, como lo ha hecho, y los argumentos que da para avalar, ¿no? La posibilidad, por lo menos, bastante plausible, de que ahí en la ciudad también se hayan dado y se puedan seguir dando relaciones semiserviles, como bien ha dicho, que es lo que después es la base de ese caciquismo político que vemos, todo el mundo, como bien ha dicho Pepe. Solo el hecho de plantear el debate y de los argumentos que él da, que son bastante sólidos y aunque se puede discutir, por supuesto, mucho más y profundizar mucho más, pero como él lo ha planteado, yo creo que es una aportación muy, muy, muy interesante. Y yo, la verdad, no he visto, no estoy muy al tanto, a lo mejor, de todas las últimas publicaciones, pero yo no lo he leído en ningún otro lado, sinceramente. En España no se ha planteado. Todo el mundo da por hecho que en las ciudades hay capitalismo. Hay salario, tú trabajas, te pagan un dinero, capitalismo. Entonces, yo el único trabajo, sinceramente, que he visto que se
cuestiona eso es este. Y yo creo que esa es la gran originalidad y aparte que el trabajo está súper bien, se lee muy bien, es muy interesante leerlo, todo lo que dice, no hay paja ninguna, todo está sintetizado al máximo. Y eso lo recomiendo y bueno, es un poco ese lo que quería comentar, ¿no? Contextualizar en ese trabajo, ese esfuerzo que hicimos y que se sigue haciendo y ese compromiso con el presente que es el que está detrás del trabajo, ¿no? O sea, no estudiamos la historia por otra cosa que por intentar transformar esta sociedad, pero no vamos a poderla transformar y no vamos a encontrar el camino para esa transformación si no comprendemos su esencia, ¿no? Y su proceso, el proceso por el que hemos llegado hasta donde está. De ahí sería súper bonito poder seguir investigando hoy esas relaciones en los ámbitos de los barrios populares, por ejemplo, de hoy, cómo el caciquismo, a través de las asociaciones de vecinos, como bien comentaba Pepe, todos esos presidentes de asociaciones de vecinos que estaban contratados a sueldo de asesores me acuerdo de Cerolo en su momento que salió, que tenía como 100 y pico asesores de todos los presidentes de las asociaciones de vecinos, contratados a sueldo. Y ese asesoramiento en qué consistirían, ¿no? Qué interesante sería saber cuáles eran esos asesoramientos, ¿no? Y cómo toda esa red se ha ido tejiendo y se seguirá tejiendo ahí, ¿no? En esos barrios, ¿no? Entonces, pues nada, solamente no les quito más tiempo y dejo a Raico que nos cuente un poco más, ¿no? Pero gracias a ese trabajo creo yo que hemos podido empezar a ver la ciudad con otros ojos, ¿no? Que es de lo que era necesario. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muy amables por haber acudido hoy aquí. Para mí ya era un honor acudir cuando me confirmaron mis amigos, todos, mis amigas, que venían a acompañarme hoy. Pero después de escucharlos ya se me hace difícil hasta continuar el relato que tenía pensado. A personas que yo he admirado toda mi vida por su trayectoria personal, que hablen de un trabajo y de una dedicación al que yo, más que la redundancia, le dediqué bastantes años de mi vida. Nosotros sabemos muy bien lo que corresponde investigar. Y coincido plenamente en muchas de las cuestiones que ustedes han planteado ahí y las voy a puntualizar en función, que creo que coincidimos en muchos aspectos, en función de mi punto de vista. Este libro, que es un libro de historia, tiene su propia historia y tiene una parte de historia que es la mía, personal. Y es la historia de un sueño, el sueño de un niño que nació hace 42 años, que era fruto o el resultado de una familia completamente desestructurada, que tenía toda la combinación ganadora para ser un perdedor en esta sociedad. Le tocó esa combinación. Pero que a pesar de eso se salvó. Y se salvó, afortunadamente, aquí está mi tío para confirmarlo, gracias a mis dos abuelos. Gracias a los hermosos valores de la cultura campesina gomera y canaria que salvó a un niño de no haber tenido ninguna oportunidad en esta sociedad. Y de la confluencia entre esa trayectoria, entre esa experiencia vital que tuve yo y la oportunidad que me brindó la sociedad canaria, el pueblo canario, de poder acceder a una educación superior, permitió que ese sueño de un niño se cumpliera. Ese niño, hoy es un hombre que está aquí, y soñó cuando era un niño en ser historiador. Hoy soy historiador, presento este libro aquí con mis amigos que me han acompañado en todo este proceso, porque este libro, más allá de tener un autor, todo libro tiene un autor como mínimo, o varios. En este caso tiene uno porque fui yo el que puso la pluma, pero es fruto y resultado de un trabajo colectivo. Aquí hay más de 15 años de investigación. No concretamente en el libro 15 años de investigación, sino 15 años de investigaciones, de entrevistas, de debates, de trabajo, de horas sacrificadas a nuestro tiempo libre, a nuestra familia, a nuestros hobbies, para nosotros intentar comprender nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. Y comprenderlo, como ustedes muy bien dicen, con la finalidad de transformarlo. Por sentir que nosotros teníamos que contribuir, si esta sociedad nos dio la oportunidad de llegar a la universidad, era para comprenderla, para transformarlo. Transformar esta sociedad en la que nosotros nacimos. Y este libro, pues, surgió no por casualidad, porque yo no creo en las casualidades, pero sí a veces en las coincidencias. En el descubrimiento fortuito de un expediente
un expediente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el archivo municipal. En esa época yo trabajaba allí, lo encontré y cuando tuve tiempo investigué. Y me llamó poderosa y tristemente la atención ese expediente. Ese expediente era relativo a el reemplazo de los mozos que tenían que ser llamados a filas en el año 1937, en plena guerra civil. Todos los que habían nacido 20 años antes, en 1937, tenían que ponerse el uniforme militar, un rifle y a combatir contra sus hermanos porque se habían alzado los militares y las clases dominantes de este país para combatir a la Segunda República, que era el régimen legal que se había establecido democráticamente en este país. Y nos llamó poderosamente la atención porque de esos mozos que eran llamados a fila, no fueron ni 20, ni 15, ni 10, sino fueron decenas y decenas y decenas las que aparecían como fallecidos. Fallecidos en tramos de edad de 2 a 5 años, de 5 a 7 años, de 7 a 10 años. Y así solamente para el año 1937, no sabemos ya ni cómo fue el 36, ni el 35, ni el 34, ni los posteriores. Solamente nos ceñimos a ese. Y solamente teníamos la mitad de la ecuación, porque tampoco, una vez más, en la historia, las mujeres en la parte oscura. Tampoco sabemos cuántas niñas fallecían. Y nos llamaba poderosamente la atención. Y quisimos indagar a ver qué problema había ahí para que sucediera ese nivel de mortalidad infantil tan alto. Que nos dolía porque eran los niños de nuestro pueblo. Y con esa intención fuimos a establecer pues, una investigación con su hipótesis, su método y con el rigor que se sobreentiende a un tipo de investigación de este tipo. Y tuvimos que ponerle un marco cronológico amplio que nos permitiera comprender un proceso. Y lo acotamos entre esos 2 años, 1898 y 1923, 2 fechas claves para este país y para Canarias, principalmente. En 1898 se produce la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, pérdida desde el punto de vista de la España colonial, desde el punto de vista americano es la independencia o la emancipación, siempre todo depende del punto de vista de donde se vea. Y 1923, porque se produce un golpe militar, uno más, después de todos esos alzamientos de sables que se habían producido durante el siglo XIX y que después se producirán durante el siglo XX también, en el que se bloquea otra vez el ascenso democrático de la población española por garantizar sus conquistas sociales y sus conquistas democráticas. El golpe militar de Miguel Primo de Rivera. 25 años de la historia de Canarias y quisimos centrarnos, enfocarnos especialmente en cómo era la vida de la clase trabajadora, de la clase más humilde, de las clases populares de Santa Cruz de Tenerife y por extensión de toda Canarias, porque Santa Cruz de Tenerife en esos años todavía era la capital de Canarias. Habría que esperar todavía hasta 1927 que se produjera la división provincial. Y lo hicimos centrándonos, imbuidos en ese espíritu que tenemos nosotros por conocer a las clases populares, de cómo vivían, cuáles eran las condiciones materiales y objetivas de subsistencia, buscando comprender aquella parte que los historiadores predominantes y hegemónicos de estas islas no han prestado atención nunca, que siempre se han centrado principalmente en enfocarse en los valores, en enaltecer las virtudes, el folclore y las glorias pasadas de los grandes terratenientes, de los marqueses, de los que tienen títulos nobiliarios y de aquellos aspectos que son más relevantes o que han pasado con mayor gloria por la historia de Canarias. Y si ustedes sí me lo permiten, son tan amables, yo, vuestro permiso, voy a leerles solamente 2 notas de 2 compañeros que son historiadores, evidentemente, del periodo, no para quitarles mérito, todo lo contrario, y yo he aprendido muchos de ellos, pero un poco para diferenciar cuál es el perfil de uno, cuál es el enfoque de uno y cuál es el enfoque de otro. Y les cito literalmente. Se refiere al siglo XX. Dice, me permito destacar un dato que se desprende del primer diagrama. A finales del siglo XX, el Producto Español por habitante es 10 veces mayor que a finales del siglo XIX. Con todos sus desastres, el siglo XX ha presenciado un extraordinario progreso en el bienestar
de los españoles. Para el caso de Canarias, sin lugar a dudas y sin ningún tipo de objeción, fueron aquellos años de esplendor en Canarias los más prósperos en la historia contemporánea, los felices años 20. Quédense con esa frase, los felices años 20. Qué pena que no está esta noche aquí mi abuelo acompañándome. Que no está físicamente, porque en mi corazón y mi pensamiento siempre está, pero físicamente para que les diera su testimonio. Él vivió prácticamente todo el siglo XX en La Gomera. Casi se muere de tifus antes de los 5 años. Tuvo que esperar los primeros 16 años de su vida para tener los primeros zapatos. Y para decir zapatos hay que hacerse una pirueta mental y pensar que unas lonas cosidas con verga y hechas con suela de neumático de camión es un calzado. Y no se la ponía todos los días. Porque caminar con aquello en los meses de verano era como tener los pies metidos en un brasero. Todavía tuvo que esperar 2 años más para que un hermano suyo viniera a Tenerife, al cuartel, le consiguieron los zapatos y se los mandara para allá. Estuvieron de fiesta casi 3 meses. Y si me equivoco, Arturo, me corrige. Si estoy exagerando, me corrige. Los zapatos se los ponía, pero no una cosa. Mi abuelo no es que era representativo de la sociedad, es que era todo el pueblo así. Y cuando decimos todo el pueblo, nos referimos a las clases más humildes. Pero es que los zapatos no se los ponía todos los días, se los ponían cuando iban a misa o en los bailes. Es decir, que hasta misa, hasta el desplazamiento a donde era el baile, iban descalzos. Cuando iban todavía estaba bien, pero a la vuelta al día siguiente por la mañana los pies estaban destrozados, porque no había una piedra que no tropezara. Pero los zapatos seguían intactos. Ese era el tipo de vida que tenían las clases populares. Ese es el tipo de vida que nosotros quisimos rescatar, bajo ese espíritu. Y eso es lo que quisimos plasmar en estos 25 años de la historia canaria. Con ese espíritu que mis compañeros han plasmado aquí, de querer rescatar, de querer recuperar, de querer poner en valor toda esa historia de nuestras clases más humildes, de nuestras clases populares, de nuestra clase trabajadora, de las trabajadoras, de los trabajadores y de los niños que han estado ausentes del panorama historiográfico de estas islas. Y un poquito para contextualizar, aunque ellos han hecho un poquito un balance, nosotros tenemos que contextualizar a Canarias. Canarias no se entiende sin la presencia imperial de España, sin la presencia colonial de España en estas islas, desde siglos atrás. La presencia colonial aquí en estas islas tenemos que retrotraernos hasta el siglo XIV y XIII, cuando llegan los primeros genoveses, mallorquines, a arribar aquí a nuestras costas y no venían en plan turístico como vienen hoy en día. Venían a saquear a los pueblos que estaban ahí, a nuestras culturas aborígenes, a los guanches. Nosotros los denominamos guanches a todas las islas, no tenemos ese problema de denominarlos simplemente para la isla de Tenerife. A buscar el ganado humano, a esclavizar a estas culturas que estaban aquí para llevárselas para sus continentes y tenerlas como esclavos. Posteriormente llega la potencia que se va a adueñar de estas islas, que es Castilla. Incorpora a Canarias a Castilla y ahí empieza el feudalismo que comentaba Víctor por acá. Y empiezan e imponen todo el modelo castellano del feudalismo en estas islas. Vienen, conquistan y vienen y traen todas sus leyes feudales. Y una y otra vez han impuesto los mismos modelos. Primero buscando barrilla, después horchilla. Cuando ya la horchilla no era un negocio europeo, a por el vino. Cuando no, el vino no era un negocio, a por el azúcar. Y cuando el azúcar no era un negocio también, a arrancar las cañas y a plantar plataneras. Cuando la platanera no ha sido negocio, a los tomates. Y ahora que ya no hay negocio con ninguna de estas cosas, que estamos acabando con el sector primario en estas islas, arrancamos todos los tocones, plantamos bloques y levantamos un nuevo negocio que es el negocio del turismo, pero siempre sobre la misma base, como bien explicaste tú, Víctor. Y en ese contexto está Canarias. Y llegamos a 1898. En ese periodo, a nivel político, es el periodo de la Restauración. Se conoce, sobre todo en este periodo que estamos hoy actualmente, siempre se ha mirado hacia el pasado como el periodo más estable, políticamente y desde el punto de vista social también. Una farsa, una caricatura del modelo británico que quiso imponerse aquí
en España, en el que dos grandes partidos se turnaban en el poder, dando lugar a uno de los fenómenos que ya esta noche lo han nombrado aquí. Yo creo que va a ser una de las palabras del año en Canarias. Lo estamos poniendo de actualidad. Lo estamos nombrando de actualidad, ha estado siempre. ¿Qué es el caciquismo? El caciquismo, ese fenómeno político que surge en un país, en unas islas, donde siempre tiene que haber una gran propiedad. Y donde hay una gran propiedad, hay un gran propietario. Y ese gran propietario que controla todos los resortes políticos, económicos, sociales y hasta culturales, tiene una denominación, y es el cacique. Y se estructura verticalmente. El cacique es el ricacho del pueblo. De él depende que los obreros y los trabajadores trabajen, pasen hambre, tengan oportunidades o tengan que emigrar, como tantas veces ha pasado en estas islas, con tantas corrientes de emigración hasta la actualidad. Y eso lo diré posteriormente. Y nosotros quisimos conocer esas condiciones materiales y objetivas de vida analizando 4 elementos. Esos 4 elementos en la interrelación entre ambos, en un punto concreto y en un determinado momento histórico, en esos 25 años, esa interrelación nos iba a dar un panorama que al final se demostró como desolador y abrumadoramente triste. Esos 4 elementos fueron el aspecto sanitario, las infecciones, el aspecto de la alimentación, la subsistencia, el aspecto de las relaciones laborales, y se me quedó uno en el medio, y la ciudadela, y el alojamiento, efectivamente. Y de la confluencia de esas 4 se va a producir un fenómeno en Santa Cruz de Tenerife que va a negar eso que los historiadores venían afirmando hasta entonces de los felices años 20. Felices años 20 porque se llevaron por las postales de esos años. El tranvía que iba desde la laguna a Santa Cruz, subiendo y bajando todo el día, el agua a presión que llegaron a algunas calles de Santa Cruz de Tenerife, las boticas como antecedentes de las antiguas farmacias, la luz eléctrica, elementos de modernidad que sí es verdad que existieron, pero como siempre existieron solamente para 4. Para los 4 que habitaban en las 12 o 13 calles del núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife, que estaba dividido en 7 distritos. El resto, todo eran fincas y huertas. Fincas y huertas donde tenía no solamente el cultivo, los cultivos de las grandes propiedades, sino que donde se alojaba esa población migrante que venían de diferentes municipios de Tenerife y de diferentes islas, buscando una oportunidad, una salida y huyendo del caciquismo más opresivo que vivían en sus predios y en sus municipios. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Lo mismo. No se encontraron la versión dinamizadora de Santa Cruz de Tenerife como espejismo moderno, capitalista, al estilo inglés que siempre han venido defendiendo los hegemónicos en el panorama historiográfico de Canarias. Más bien todo lo contrario, se encontraron la misma especulación en los alimentos. No solamente de los impuestos, sino la dificultad en obtenerlos. Se encontraron la especulación en las viviendas. Ahí donde había un gran propietario, cogía sus huertas y se establecía una ciudadela. Una ciudadela, para que ustedes se hagan una idea, es un tipo de vivienda que si nos atenemos a la parte esquemática puede parecer una vivienda humilde de un obrero, una vivienda reducida. Pero los propios informes de los servicios de inspección, los propios informes de los servicios de policía de aquella época, los denunciaban como pudrideros de social miseria. Cuartuchos de menos de 2 metros cuadrados, sin ningún tipo de ventilación, sin ningún tipo de iluminación, sin acceso al agua, sin baño, y que normalmente formaban parte de una estructura en la que a veces habían hasta 80, 90 cuartos, sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de acceso a agua corriente o a un baño, que un baño a veces se reducía a una letrina, y una letrina era un hoyo cavado en la tierra a las afueras. Eso explica el otro problema que tuvo esta población. En todos aquellos barrios, en todas aquellas cuarterías, las cuarterías era lo mismo que se implantaba en los municipios del sur, en los municipios rurales, es decir, esos cuartos donde alojaban a la población jornalera, pues lo mismo, pero era en la ciudad. Es decir, que se daba la combinación entre las cuarterías y la ciudadela.
ambas, las que estaban más cercanas al núcleo urbano, Ciudadela, las que estaban en las huertas, pero dentro del perímetro urbano, eran las cuarterías. Y todo eso propició que las infecciones, el paludismo, el tifus, el cólera, corrieran más rápido que las ratas por Santa Cruz. Y así se produjeron infinidad de focos de infección. Hoy que de tanta actualidad está, a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención, será por todas las veces que voy, pero es una cosa extensiva, de tanto del barrio del Toscal, como del barrio de Duji, como de las casas cuevas que van hacia San Andrés, del barrio de Los Llanos, del Cabo, del Barranco de Santos, donde habían empadronado casi 160 personas, incluidos niños y niñas en esas cuevas. Poderosamente la atención me llamó el de San Andrés. Y poderosamente la atención me llamó la actitud de los caciques, de los grandes propietarios que estaban al frente de la administración. Algunos que son viejos conocidos, y viejos conocidos de La Gomera también. En uno de esos casos que produce un foco de infección en el barrio de San Andrés, y la actitud de los que estaban al frente de la administración, en lugar de socorrer, son de tu propio pueblo, son tu gente. Pero ya vemos en la doble moral que tenemos algunos. La moral de ellos y la moral de nosotros. Fue poner en cuarentena el barrio y dar instrucciones en el salón del Pleno Municipal para que no pudieran salir de allí, para no darle asistencia sanitaria y sobre todo para que no tuviera relevancia ni salieran los medios. Es decir, que nadie supiera nada. Casi 3.000 y pico personas fueron afectadas por ese brote, de las cuales 380 y pico fallecieron. Y había que enterrarlo. Y había que crear un camposanto, y se creó un camposanto yendo para la playa de las Teresitas. Es conocido por todos. Cuando vayan por ahí, ya sabrán que ese cementerio se levantó, ese camposanto se levantó para dar sepultura a todas esas personas a las que se les negó unas condiciones mínimas de vida por aquellos que estaban gobernando las propias instituciones. Supuestamente una democracia, y supuestamente era tu propia población, los que estaban al frente y que tenían que defender también tus condiciones de vida. Esa era la población que estaba al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El mayor propietario de Ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife fue un alcalde, de apellido Miranda. No vengo esta noche aquí a sacar apellidos de nadie, porque todavía en la política actual el caciquismo se ha demostrado, lo investigaremos, lo estamos investigando, lo demostraremos, pero ha evolucionado, se ha producido una metamorfosis, como tú dices, se ha producido el camaleón, que ha permitido y ha subsistido hasta los días de hoy, demostrándose como el campeón de la supervivencia. Todavía está más vivo que nunca. Pues ese hombre, el mayor propietario de ciudadelas, de cuartos en ciudadelas de Santa Cruz de Tenerife, de un total de cuartos que había en Santa Cruz de Tenerife de casi 3.400, él llegó a tener casi 100. El mayor propietario. Él solo, no solo le valía tener las mayores propiedades para poder explotar los recursos en aquella época, que era la tierra y el agua, sino que también explotaba a sus propios trabajadores. Y exponencialmente, abriendo cada vez más cuartos, más grandes, en peores condiciones, importándole muy poco si las condiciones de habitabilidad eran óptimas para que otro ser humano pudiera vivir en ellas. Ese era el panorama que había en Santa Cruz de Tenerife. Y esa era la clase dominante que teníamos en estas islas, en estos 25 años. Y esto es lo que demuestra esta investigación. Desde luego que nosotros lo planteamos aquí, lo planteamos de forma científica, seria y rigurosa. No hablamos por hablar. Fuimos y nos presentamos donde había que presentarse, donde está el saber, donde está el conocimiento, donde están las personas que se dedican a estudiar y comprender para transformar esta sociedad, que era la universidad. Y allí lo presentamos, y allí lo aprobamos. Y si lo quieren negar, tendrán que negarlo científicamente, porque si no tendrán que clausurar toda la universidad. Y este caciquismo que nosotros planteamos aquí, que han sometido a la población de esta isla y de toda Canarias,
Porque hay un fenómeno de toda Canarias, tú lo apuntaste antes, Pepe, y es verdad, en el barrio del Toscal. Hay un gráfico que yo no sé si habrá pasado ya, que refleja, comparamos en los padrones municipales de habitantes, ahí está, entre esos años, y comparamos la procedencia de la población, es en 1895 y el otro en 1918. Y nos llamó la atención que casualmente ese barrio en esos 20 y pico años cambió en su proporción. Es decir, que fueron millares y millares y millares de población de otros municipios, de otras islas que vinieron a Santa Cruz de Tenerife huyendo de la miseria para encontrar más miseria, pero adjetivada como urbana. Siempre y cuando se quedaran, porque muchos fueron huyendo en las sucesivas corrientes migratorias que ha tenido estas islas, incluyendo hasta el presente. Y normalmente en todas las presentaciones que hago siempre me gusta dar una cosa que me pareció muy anecdótica para identificar cuál es la moral de estos que estaban al frente, de los caciques que están al frente de la administración, de cómo ponían esos controles de acceso a la ciudad para no perder el prestigio y el ornato que tenía la ciudad, y ponían a sus policías en los controles de acceso para que no entraran por dioseros y poder despiojarlos antes de entrar. Ese era el concepto que tenía de su propia población, por dioseros. No se les dejaba entrar a la ciudad. Solamente se les dejaba entrar a la ciudad cuando ya había emigrado tanta mano de obra que no había gente para poder trabajar en la finca. Ese era el espíritu de esta gente. Y estos que gobernaban en el Palacio Municipal, en una de las ocasiones, el gobernador civil fue tan alarmante, todo eso está ahí escrito. No estoy aquí inventándome nada. Envió un informe que era tan alarmante de la cuestión sanitaria y social que había en Santa Cruz de Tenerife, que se le armaron tanto los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, que despejaron el Palacio Municipal para leerlo íntegramente de forma privativa, para que no se enterara nadie. El informe desapareció, lógicamente, como pasará actualmente con un montón de documentación. Desaparecen y desaparecerá de la historia. Pero las referencias no. Lo que ellos no sabían es que 100 años después, indirectamente, alguien iba a decir que eso pasó. No tenemos el informe, pero nos podemos hacer una idea. Esos mismos que gobernaban ahí en el Palacio Municipal, lo que sí tenían era un buen gusto y buen paladar. Y les encantaban las cosas suculentas. Y en uno de esos casos celebraron su propio festejo. Estaban celebrando un festejo porque uno de los caciques de Santa Cruz de Tenerife fue uno de los primeros que tuvo el agua a presión. Aquello era una fiesta. El agua a presión, tanto como la luz, como las boticas, como el tranvía, era algo reducido para una mínima parte de la población. El resto no tuvo nunca acceso. Se estuvieron iluminando por la luna, con la vela, caminando, subiéndose en el burro y comiendo como mismo habían comido sus abuelos. No tuvieron acceso a farmacias tampoco. Me imagino que seguirían yendo como fueron mis abuelos, acudiendo a los curanderos. Pues celebraron un festejo y para eso mandaron a pedir pues galletas belgas, alemanas, inglesas, Moet Chandon, y se mandaron su buen tenderete ahí. Una buena jartera, como decimos nosotros aquí. 3.200 pesetas para ellos hartarse bien y quedarse bien a gusto con el dinero público de todo. Supuestamente era una democracia, al estilo inglés. 3.200 pesetas. Y por la misma fecha estaban haciendo el adoquinado de la Rambla Pulido y habían 15 trabajadores allí, incluidos algunos niños, que ese es uno de los temas también. Los niños también trabajaban vulnerando las ordenanzas municipales, con los salarios de miseria que no les alcanzaba para nada. Pues el equivalente del festejo, ese con el que se estuvieron hartando los caciques que gobernaban y los que estaban en la oposición, que ya después se encargarían de estar ellos en el gobierno, y los que estaban en el gobierno en la oposición, pero cuando eran los festejos se lo comían todos juntos. Esas 3.200 pesetas hubiese servido para ejecutar una obra como la de la Rambla Pulido durante 15 veces consecutivas.
No 5, ni 6, ni 10, sino durante 15 veces consecutivas. Ese es el espíritu y la moral de la clase dominante de Santa Cruz de Tenerife. Ese es el espíritu y el cuajo de los caciques que hemos tenido nosotros aquí en esta tierra y de los que tenemos todavía hoy. Y en ese espíritu, en esa toma de conciencia que tiene uno, porque ustedes estaban diciendo antes que nosotros no investigamos, y eso lo tenemos nosotros bien claro. Ni hemos ganado nunca un euro, ni lo vamos a ganar, ni hemos pensado nunca que hacemos libros para ponerlos en estanterías de vanidad, ni para ponernos debajo del brazo e ir caminando por la Rambla de Santa Cruz como un tunante. Ese no es nuestro espíritu. Nosotros lo hacemos para transformar la sociedad. Y como nosotros lo hacemos para transformar la sociedad, a veces tenemos que tomar partido de ella también. Porque no creo, a 100 años vista, si nosotros estamos hablando de este periodo, hace 100 años, yo me imagino que estarán pensando nuestros nietos cuando analicen cómo era nuestra vida en el día de hoy. Y no solamente cómo era, evidentemente no es comparable a cómo era la de nuestros abuelos, pero será comparable a cómo será la de ellos y nos podrán, y con todo el derecho del mundo nos podrán enjuiciar. Y dirán, ¿y cómo permitieron todo esto? ¿Y cómo dejaron que todas estas cosas pasaran? ¿Y cómo dejaron que subsistiera un caciquismo que permite que una inmensa mayoría esté sujeta a los caprichos y a las actitudes caciquiles de 4 y de las camarillas que están a su alrededor? Y yo, como ya tomé conciencia de eso, y cuando uno toma conciencia de eso, el compromiso es un poquito más grande y más fuerte, yo les voy a contar 2 anécdotas. Y 2 anécdotas y 2 puntos de vista muy personales. Perdón, pero estaba seco ya. A veces parece que el destino es caprichoso. Y casualmente hoy, yo no creo en las casualidades. Hace 3 años, concretamente 36 meses, se produce, porque esto del caciquismo ha evolucionado, y ha evolucionado y ahora se manifiesta y se presenta de múltiples formas. Cuando hablamos de caciquismo es cuando se vulneran las leyes impunemente, cuando se hacen cosas con total impunidad, atornillándote en situaciones de poder, pensando que nada te va a pasar porque tienes determinado poder. Eso es ser un cacique, estar por encima de las leyes. Hace 36 meses se produce una situación conmigo, personalmente, y se produce un despido laboral. Un despido laboral porque cometí un delito, una grave infracción, una cosa de esas que no se puede perdonar nunca en la vida. No creo que me lo perdonen nunca. El delito fue enamorarme y casarme con una compañera de trabajo. Con una compañera de trabajo con la que formé una familia, tuve una hija, tengo un hogar y que incorporé a mi hijo. Si tengo una familia, lo que nunca tuve, lo tuve ahora. Y me lo pagaron así, de esa manera. La última nómina no me la han pagado. Todavía la estoy esperando. No creo que a estas alturas me la vayan a pagar. De todas formas, que tengan buen provecho. Ya tampoco me hace falta. Pero que sepan que sí lo digo públicamente. La indemnización tampoco fue la correcta ni la legal. Si me hubiesen dado una caja de higos pasados con almendras, me hubiese ido más contento. Por no decir múltiples cosas, de cómo eran los salarios, de cómo eran las cotizaciones y 1000 cosas más. Y lo digo hoy ya ni siquiera por mí. Lo digo hoy por todos los que fueron mis compañeros que hoy están sufriendo, incluso hoy,
pero también ayer, antes de ayer, y en todos estos meses y estos años atrás, que han sufrido lo mismo que yo. Lo mismo que yo, no, porque tristemente yo tengo el premio a que creo que nunca van a llegar ellos, y me alegro mucho por ello. Esa es una expresión más del caciquismo. Y yo tenía que hacerlo hoy públicamente. Tenía que hacerlo hoy públicamente y sobre todo en honor y reconocimiento a mi mujer, que lo sufrió más que yo, porque ella continuó en ese puesto de trabajo y ella sí que lo sufrió bien. Y ellos no consiguieron que de una compañera de trabajo se convirtiera en una compañera de vida. Eso no se puede, eso no hay caciquismo que lo pueda tumbar nunca. Y yo, como soy de La Gomera, y siempre te toca un poquito más lo de cerca. En La Gomera sí que tenemos bien claro, meridianamente claro, diáfano y transparente lo que es el caciquismo. Tenemos muy buenos ejemplos de lo que es el caciquismo. Y cuando hablamos de caciquismo, si pueden paren ahí, tenemos que hablar de los que están al frente y nos gobiernan durante décadas. En la isla de La Gomera se han producido tal derroche de recursos públicos que han venido de la Unión Europea, del Gobierno del Estado, del Gobierno de Canarias y de las propias instituciones insulares, que algún día se hará un cálculo de todo eso y nos tiraremos las manos a la cabeza. Tenemos un reguero y un cementerio de infraestructuras repartidos por toda la geografía insular que están cerrados, en las que se ha botado el dinero de una manera y se ha despilfarrado de una manera que pasaremos a la historia solamente por esa cuestión. Y les puedo citar montones, pero bueno, están ahí al acceso del que quiera. Empezando por los últimos, el Audillón de la Villa, que si la Casa de la Miel de Abeja, que si la Casa de la Miel de Palma, que si la Cochinera de Jarure, que si el Centro de Talasoterapia de Hermigua, todos destrozados y cerrados. Y si vamos a mi municipio, a mi pueblo, ahí ya tenemos el kilómetro cero, como lo denomina allá, de las pufas. Y esas están a la entrada de mi pueblo en Pajarete. La que ven ahí es la quesería insular. Se redactó el proyecto en 1999, casi 25 años. Creo que llevamos ya por 2,5 millones de euros. Y 2 o 3 partidas más, una de 300.000, otra de 200.000, y ahora incluso más por la aritmética esa de gobierno que permite conseguir más recursos, van y le sacan al gobierno de Canarias otros 500.000 euros. Para nada, todavía no se ha visto un ganadero dentro. Nadie ha podido llevar un poquito de cuajo para hacer 1 kilo de queso. Y ahora se les ocurrió la brillante idea de destinar 500 y pico mil euros a un centro de interpretación del queso. Ellos se creen que somos tontos o que no estamos esclarecidos ya. En La Gomera llevamos cientos de años haciendo quesos y se venden solos. Por la calidad de la materia prima y por la calidad de todos los ganaderos y las ganaderas de La Gomera, que muchos son mis amigos, y a los que saludo desde aquí y les hago un reconocimiento público. Pero es que por si fuera poco, enfrente tenemos una estación de guagua. Tampoco nadie ha podido comprar nunca un ticket de guagua, ni un caramelo. Los únicos usuarios de esa estación de guagua son los lagartos y los cernícalos de ahí de Los Molinos, que es el caserío que está por detrás. Los únicos seres humanos que han pasado por ahí son unos pocos hermanos africanos que llegaron a las costas de La Gomera y no había donde hospedarlos y estuvieron ahí unos cuantos meses. De resto, nada. Y que poco bien no hubiese venido unas instalaciones como esa. Y aquí nadie asume responsabilidades. Pero cuando digo nadie, ni la Unión Europea, ni el gobierno de Canarias, ni el gobierno de España, nadie dice, oye, ¿y todo ese dinero? ¿Y toda esa inversión? ¿Y todo eso que se ha hecho? ¿Y toda esa especulación? Nadie dice nada. Para que se paseen los lagartos y se posen ahí los cernícalos y disfruten de las bonitas vistas que tenemos en Alajero. Pero es que por si fuera ya poco, es que parece que todo se concentra últimamente en mi pueblo. Por si fuera poco, ahora aprueban una nueva partida presupuestaria
para pavimentar la carretera del municipio. El municipio es como si fuera una cuña, llega hasta el centro de la isla y baja por toda esa lomada pues, para acercarse al aeropuerto. 25 millones de euros. Yo les invito a que vayan a La Gomera, no solamente para esto, sino que vayan para allá para que conozcan la gastronomía, nuestros paisajes, para que se hospeden en nuestros establecimientos alojativos y sobre todo para que conozcan a nuestra gente. Pero si van por ahí por Alajero, siéntense en un risco de eso y pónganse a contar los coches que suben y que bajan. A ver si está justificado los 25 millones de euros. Caminan más cabras por esa carretera que coches que suban que bajan. Y así nos va. Y nadie dice nada. Y nadie pide explicaciones. Y eso es una muestra más de cómo funciona el caciquismo en nuestras islas. Y cómo se controla desde las instituciones el poder político para que los tiempos cambien y los viejos problemas permanezcan. Y los viejos problemas permanezcan son que la juventud gomera, en una nueva corriente migratoria, llevamos décadas saliendo otra vez fuera. Tú saliste fuera, yo salí fuera, antes de ti salieron fuera, después de mí siguen saliendo fuera, nos dan ayuda al transporte, nos dan becas, pero para que no volvamos, porque a La Gomera no puedes ir a vivir, porque para vivir hay que trabajar. Y en La Gomera lo único que puedes para trabajar es ir al cabildo a pedirle un trabajito en los planes de empleo esos 6 meses. Pedirle un trabajito con genuflexión y pidiéndole permiso y casi que pleitesía. Le tienes que caer bien para que te tenga 6 meses por ahí juntando piedras en camino en esa lomada, arrancando tederas y vinagreras o juntando talajaques debajo de una palma. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad caciquil. Yo hablo más concretamente de mi isla porque es lo que conozco más, pero estoy seguro que voy a cualquier otra y prácticamente se parece mucho, es muy similar. Este es nuestro compromiso. Nosotros escribimos libros imbuidos y comprometidos con esta sociedad, con resolver los problemas que están pendientes, porque no podemos seguir llegando a instituciones educativas a formarnos solamente para obtener un título y quedarnos en esa parte. Tenemos que contribuir a transformar este pueblo que nos vio y sobre todo hacerlo con el honor de que cuando nos vean nuestros nietos no piensen lo mismo que estamos pensando nosotros aquí, lamentándonos de cómo vivieron ellos. Y lo vamos a hacer siempre, estando presente donde creemos que tenemos que estar. Allí donde haya una mujer, un grupo de mujeres que estén luchando a brazo partido por todos sus derechos, por esa doble explotación como trabajadoras y como mujeres. Pero también donde estén los trabajadores, donde haya 2, 1 o un grupo. Un grupo de trabajadores que estén con los brazos y las espaldas cansados por trabajar después de trabajar porque se les vulneran sus derechos. Allí donde hayan niños y niñas en los barrios que se les roban sus oportunidades educativas porque el dinero que se tiene que destinar para eso se destina para otras cosas o otros pelotazos. O para mantener los tinglados caciquiles que tienen aquí. Y lo vamos a hacer con el espíritu que tiene el canario también. Con esa fe y con esa esperanza en el futuro y que podemos cambiar las cosas. Y celebrar también nuestras grandezas porque somos mucho más grandes que todos nuestros problemas. Así que allí donde haya también un timple sonando, donde haya una rondalla, pase una murga, o en mi caso repique una chácara o suene el cuero un tambor, ahí también vamos a estar. Muchísimas gracias por haber acudido, son muy amables y hasta la próxima. Gracias.
llamarme Guanche, hijo de los volcanes y las lavas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas, a todos, a todes por estar aquí esta noche. Se ha hecho un poco tarde y por respeto al personal de la sala, creo que es el momento de irnos, pero supongo que si quieren hacer alguna pregunta, ya en la salida podrán hablar con Raico porque tienen también unos horarios, la compañera que está arriba y la gente que cierra, y no creo que les paguen horas extras. Lo estoy diciendo bajito, creo que ya Rebe quitó la grabadora, entonces no lo creo. De todas formas veo que la compañera estaba preparando el micrófono, no sé si alguien quiere hacer una pregunta muy rápida y si no podremos hablar con él al salir. Bueno, por allí hay una pregunta y ya después coincidimos con Raico en la puerta, en la rampa esa enorme y maravillosa que ahí estamos, aunque pertenece al monstruo, pero ahí ya no hay cierre posible, o sea que ahí puede hacer la tertulia. Buenas tardes, felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Y bueno, creo que es una visión de la historia muy necesaria para Canarias en particular y una contribución importante, ¿no?, para transformar la sociedad. Una historia hecha desde abajo, ¿no?, como se dice en algún podcast por ahí que suelo escuchar también sobre estos temas, la historia martillazo, que muchas veces no se cuenta, ¿no?, del pueblo. Quería hacer una pregunta muy concreta porque me pareció antes entender que hay un proyecto que engloba un poco todas estas investigaciones, todo este trabajo histórico que se ha desarrollado en la universidad, en el seno de la Universidad de La Laguna, y en concreto quería saber si se puede seguir este proyecto, si hay alguna página que uno pueda visitar o algún tipo de medio de difusión, digamos, más continuo de todo lo que se pueda publicar en relación con estos temas, aparte del libro que ya he comprado y que pienso leer y divulgar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy amable por tu intervención. Sí, tenemos la suerte y la fortuna que el coordinador del grupo, que se denomina GISA, Grupo de Investigación para el Subdesarrollo y el Atraso Social, está aquí presente y es Víctor Martín. Así que, Víctor, si quieres, pues, anunciarle tú mismo. Bueno, sí, tenemos una página web que se llama así, tecleando GISAS-UL, les aparecerá directamente en la primera búsqueda que hagan. GISAS significa Grupo de Investigación sobre el Subdesarrollo y el Atraso Social. Entonces es el acrónimo, ¿no?, de la definición, que es GISAS, GISAS-ULL, y aparece. Y ahí lo que estamos es colgando constantemente pues todas las publicaciones que hemos ido recopilando durante todos estos años. Y si hay, en caso de que haya alguna que no, pues también pueden escribir al correo electrónico y ponerse en contacto con nosotros y se las remitiremos. Pero la mayor parte de las publicaciones están en esa página web. Además están por temáticas, tema de agua, agricultura, tema urbanístico, turismo, están también separadas en ese orden. Y ya digo, simplemente con teclear eso, GISAS ULL, les aparecerá. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos fuera.